Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Bueno, estamos siguiendo una serie desde la semana pasada con conversaciones en torno a la conmemoración de los 50 años de la fractura institucional, del golpe de Estado de 1973. Hemos tenido parejas de invitados la semana pasada y vamos a seguir en ese tenor, intentando buscar desde los distintos testimonios, desde las distintas miradas, qué es lo que ocurrió allí y entregar insumos para que cada uno se haga su idea también y complemente con la revisión de literatura y de otros contenidos para ir preparando, insisto, el espacio de memoria, de recuerdo, de conmemoración y de revisión también de una historia que ya no es tan reciente, pero a ratos cuando uno mira lo que ocurre, la contingencia parece que hubiese ocurrido ayer, porque a veces nos cuesta mucho evolucionar a la luz de lo que uno lee de muchísimos analistas. Así que vamos a ir a la mesa de conversación de inmediato y seguimos con este programa especial de Vía Pública de conmemoración de los 50 años. Vamos a la mesa. ...50 años, golpe de Estado. Bueno, y en este espacio, agregar algo que la semana pasada también dijimos, la historia, por mucho que uno aprenda fechas, no se basa en fechas, sino que son procesos, y las fechas probablemente son hitos para ir guiando este proceso, pero sin entender qué pasa antes de un hecho que parece el que nos congrega, sin entender eventos, situaciones y procesos completos, difícil que lo podamos entender. Y nos acompañan hoy día Alfredo Moreno, ex ministro de Obras Públicas, de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera. Alfredo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Alfredo Sepúlveda, periodista, escritor, autor de los libros La Unidad Popular, además libros como Bernardo, que ya tiene más años, pero un libro estupendo también de historia. Pero el de la Unidad Popular es del 2020, Alfredo. Yo pensé que era el del año pasado, lo tenía más fresco en mi memoria todavía. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí también. Gracias, Matías, por la invitación. Además, se ha transformado en un libro de bastante referencia para otros autores en esta proliferación de obras, muchas de ellas muy buenas, las que me ha tocado conocer, para, insisto, seguir entendiendo o queriendo entender mejor estos 50 años. A ver si en algún momento pasamos de la memoria a la historia en la medida que nos alejamos del hecho y lo miramos con una perspectiva distinta. Me gustaría partir a los dos, Alfredo, cada uno desde lo que le tocó. ¿Dónde estaban? Nosotros estábamos probablemente ni en el colegio, pero Alfredo, tú a lo mejor en el colegio todavía. En el colegio. ¿Qué les tocó? Pero cada uno tiene un entorno, sea lo que sea, tiene un entorno en el cual le tocó vivir esa fractura. Bueno, a mí me tocó estar en el colegio, me tocó salir del colegio el año 73, así que cambiar de un mundo a otro, además de cambiar del colegio a la universidad, cambiar de estos dos mundos muy diferentes. Y la época del colegio, una época muy convulsa, teníamos paros todos los días hacíamos unos discursos, si había que ir al paro o no ir al paro. En mi colegio ganaba siempre el paro. Ir al paro. Ir al paro, claro. Previo todos teníamos casco, linchaco y otras cosas, ¿no? Por supuesto. Una época muy, muy complicada también en las relaciones entre alumnos y profesores. Mi colegio era un colegio religioso, también con los sacerdotes. En fin, el colegio se dirigía por una comisión que había un representante de los empleados, un representante de los sacerdotes, de esta comunidad religiosa, una de los padres y uno de los alumnos, y uno discutía con los padres. Se producía una horizontalidad. Total. Bueno, ¿Un colegio especial o era la tónica? No, yo creo que era la tónica. No es que tu colegio pasara eso. Porque esta experiencia revolucionó completamente la sociedad de la época. Es parte también de una experiencia histórica internacional, ¿no? Vivíamos otro mundo, el mundo de la Guerra Fría, y eso en Chile tuvo repercusiones enormes, sin duda. ¿Qué colegio era? San Ignacio. Ya, es un colegio que tiene una tradición bastante cercana a la contingencia, digamos. Sí, un colegio por supuesto, que se aleje. Así es. O sea, ustedes probablemente les inculcaban también participar de la realidad chilena. Sin duda, y las discusiones eran todas contingentes a lo que se debía hacer, a lo que no se debía hacer, a lo que sucedía en el país, y además golpeaba mucho la vida diaria, ¿no? Todos los jóvenes de esa época teníamos que llevar a los padres para poder
ir a hacer la cola de la benzina, a hacer la cola del pan, a conseguir cigarrillos para los papás. O sea, había una situación muy, muy compleja. En el caso mío, mi padre murió el año 70, así que también teníamos una situación compleja nosotros como familia y también económica, y entonces esto era adicional. Mi madre tenía que trabajar y tenía que estar todo el tiempo fuera de la casa, y era muy difícil, era una época muy, muy difícil. ¿La recuerdas como una época difícil? Sí, claro. ¿Tú, Alfredo, qué edad tenías en esa recién? 3 y algo, Claro. para 4, una cosa así, así que no tengo recuerdo. Tengo un recuerdo, creo que tengo un recuerdo vago de gente que pasaba gritando por debajo del departamento donde vivíamos, pero no estoy muy seguro. ¿Tú eres del 69? 69, sí. Igual. No, Sí. no tienes, yo tengo recuerdos de algunas colas y del día del golpe, fíjate. No, yo no, la verdad no te Nada más mentiría que si eso, dijera que tengo fugaces. recuerdos. Sí, digamos, tomé conciencia del asunto más bien por historias familiares, tíos en el exilio, como 3 casos. Mi familia no era una familia política, ni mucho menos, pero sí habían algunos casos cercanos de que nos tocaba la parte, digamos, dura por asuntos familiares. Ahí como que recién empecé a tomar conciencia de esto, pero tengo que haber tenido 10, 11 por ahí, Claro, ¿no? o sea, Ya varios bastante años, más claro. adelante. Sí. Ahora, más de lo personal a lo familiar, muchas historias de muchas familias en Chile. Aquí los invitados la semana anterior también, el mismo Gabriel Salazar nos contaba que su familia, había discusiones, y otros invitados, que sus familias se dividían, y había familia que quedaba allá y familia que quedaba acá. En el caso tuyo, que tenías más conciencia, ¿pasó algo de eso? Por supuesto. Y amigos. Claro. Mira, me recuerdo una amiga de mi hermana que se iba a casar, y ella tenía una casa muy chiquitita. Entonces, y se casaba con un señor, en teoría muy importante, ministro de Transporte en la época de Allende. En el barrio donde vivíamos nosotros, todos eran, llamémosle, en contra de Allende. Y mi madre le dice: mira, no te preocupes, nosotros te prestamos la casa para que hagas tu matrimonio. Bueno, nunca más nadie en el barrio nos habló después de eso. Imagínate, llegó Allende, el GAP y todo lo demás. Así que era una división impresionante. Tuve algunos primos que fueron digamos, no exiliados, pero sí exonerados de su trabajo, y por lo tanto se fueron a vivir a otros lugares. Y por supuesto había también mucha gente que había sufrido con los hechos anteriores, ¿no? Que habían sido expropiados en la reforma agraria, personas que habían sido golpeados en las marchas, en fin. Era una cosa muy, muy, digamos, la división era gigantesca. Alfredo, a ti que te tocó desde la distancia, pero también sumergirte en estudiar este proceso para escribir sobre la Unidad Popular. Y es parte de la discusión de hoy día. ¿Dónde se sitúa la fractura? Algunos que sitúan la fractura en el 11, otros que sitúan la fractura desde más atrás, y que esto es un proceso más largo. ¿Desde cuándo tú percibes en tu estudio, en tu reporteo, por llamarlo, de algún modo, el inicio de que se empieza a craquelar el panorama y que empieza a trizarse hasta que, bueno, tenemos una fractura definitiva al 11? Pues yo creo que la democracia desarrollista 32-73 estaba bien craquelada en varios sentidos, pero si tú crees que la fractura que termina enanchándose el 11 de septiembre del 73, yo creo que es en la segunda mitad de Frei Montalva. Tiene que ver con la reforma agraria, tiene que ver con la polarización dentro de la misma izquierda. Si tú analizas el periodo, digamos, Frei Montalva es un gobierno bastante progresista en cierto sentido, y si el año 70 la tesis de Tomic era que las dos fuerzas, la democracia cristiana y la izquierda juntas, conformaban una mayoría proclive al cambio social, eso es cierto. Pero esas dos almas no pueden cohabitar. Y no pueden cohabitar porque la revolución cubana permea a la izquierda de manera que es imposible esa colaboración. La izquierda tiene que seguir su camino propio, y ese camino tiene que ser sí o sí revolucionario. Y de ahí en más, es bien difícil que se produzca una unidad de propósitos para tener la mayoría que la Unidad Popular nunca tuvo para hacer esas transformaciones. La Unidad Popular se va por una variación del socialismo marxista. Y eso es bien importante, el adjetivo es bien importante. Ellos mismos se llamaban marxistas, no es ningún tipo no es peyorativo. No es peyorativo, claro. Ellos mismos se llamaban así. Pero ese modelo resultaba
inaplicable en Chile porque había al menos 2/3 de la población que simplemente no comulgaba con eso. Y porque la institucionalidad probablemente no calzaba, había que modificarla de alguna manera y no estaban las mayorías para modificarla. Claro, y era el planteamiento de Allende y la famosa vía chilena al socialismo. Claro, exactamente. Pasamos entonces de esa revolución en libertad de Frei Montalva a la revolución de Vinotinto, que era marxista y que era la dictadura del proletariado, que esa era la búsqueda. Al final, sí, de una manera que yo creo que como la Unidad Popular estuvo tan pendiente de su propia sobrevivencia, no se alcanzó a proyectar una idea general de cómo iba a ser la cosa en 5, 6, 10 años más. Vivía el día del día a día. Pero sin duda que y yo creo que hay un error conceptual y pues se presenta como una suerte de socialismo moderado. No lo era. Lo que pasa es que había una manera moderada de llegar al socialismo marxista y una manera más revolucionaria en la misma coalición que llamamos Unidad Popular, pero el objetivo era el mismo. Además de que siempre estaba esto de que el camino era dependiente, digamos, no de que habían valores que había que cautelar en ese camino, sino que todo dependía del objetivo. Si el objetivo no se podía conseguir de una manera, entonces, bueno, usábamos las armas, usábamos la violencia. Yo creo que además sirve esto como una lección para el Chile de hoy también, ¿no? Sí, sin duda. Perdón, ¿marca, a juicio de ustedes, algo el rumbo del futuro? Lo que ocurrió el año 67 en el Consejo, en el famoso Consejo de Chillán del Partido Socialista. A ver, el PS se había venido radicalizando de antes y había sufrido varias decisiones, entre ellos el MIR. El MIR nace de jóvenes aburridos con el PS en los años 60, 63, etcétera, etcétera. Y que con otra gente lo arman, digamos, en Concepción. Pero en el 65 ellos ya toman la decisión, que es distinto de lo que había antes, de que no están aquí para participar del sistema político, sino para hacer la revolución y no me acuerdo cuáles eran las palabras exactas, pero lograrla, digamos. Y el 67 viene la famosa declaración de que la vía violenta es válida. Sin embargo, no hacen nada al respecto, es bien divertido, porque salen de ese congreso y se van de inmediato a hacer los pactos con Ponenda y lo que siempre hacían para las elecciones legislativas del año 69. O sea, no salen de verde olivo, salen con los mismos ternos de siempre participar del sistema democrático. Entonces, no te diría yo que es una cuestión retórica, porque es una cuestión importante, pero tampoco es que estuvieran armándose en ese momento. Disculpando la intimidad, pero me tocó esta tarde estudiar historia con una hija mía y le explicaba en la tarde, una hija chica, sobre diferencias de las complejidades o de las cosas curiosas que tiene Chile, que de los pocos, no sé si hay otro modelo que haya llegado a un régimen o un gobierno por la vía socialista o de izquierda, autodeclarado marxista, que llegue al poder por la vía de las urnas. Entonces decía, bueno, el caso de Fidel Castro llegó a través del asalto al cuartel Moncada y después derrota y vuelve, y la Sierra Maestra, entonces, dar un golpe a Batista. En Chile es por la vía institucional, por la vía legítima, y después, bueno, después venido lo que quisieron hacer. Pero son las curiosidades de Chile. Bueno. Como hay dictadores que cumplen la ley y se van después de que pierden una elección, también es una curiosidad. Los dictadores en general no se van cuando pierden. O sea, no se exponen a perder, por lo general. No, claro. Y por eso que yo creo que hay que cuidar esa institucionalidad, ¿no? Porque de verdad, como tú dices, en otros países fue aún peor. Aquí lo sufrimos bastante. Y la forma en que llegó, desgraciadamente después, en su vida durante esos 3 años, fue convirtiendo ese gobierno que fue legítimo en su origen en algo donde imperaba la violencia y luego termina como termina. La discusión que ha tenido hoy día la oposición con el oficialismo, Alfredo, no sé hasta qué punto te representa. Algunos sostienen que la derecha no empujó un golpe sin tener la mayoría de los 2/3 y que existía una herramienta en la Constitución para destituir a un presidente. Se podía destituir al presidente Allende, pero la vía que declaraba la Constitución era conseguir los 2/3. Y hubo una elección en el 73 en marzo y no lo consiguieron. Y que por eso se empujó entonces a las Fuerzas Armadas a incluirla o empujarla a que ellos hicieran el golpe. ¿Tú qué sientes de eso? Claro, el problema es cuando una de las instituciones, en este caso el Ejecutivo, comienza a pasar por encima de las otras instituciones. Esto lo dijo el Parlamento, lo dijo la Corte Suprema también anteriormente. Entonces, cuando la institucionalidad se quiebra y tú no tienes la manera de poder equilibrar esas instituciones,
desgraciadamente los procedimientos institucionales tampoco funcionan, porque si el Ejecutivo se hubiera mantenido dentro de lo que eran sus atribuciones, no habría existido entonces tampoco esta reacción. El problema es que ni el Parlamento, ni tampoco la Corte Suprema, digamos, los jueces, podían contener lo que ahí pasaba. Recuerda que teníamos tomadas todas las fábricas, tenías tomados los campos, teníamos un paro del transporte que no permitía mover, digamos, nada, ni un punto a otro. Toda la institucionalidad estaba quebrada por esta lógica en que estaban los buenos y los malos. Entonces, los buenos eran los de ese sector, los malos eran los otros, y finalmente produce la misma reacción en contra naturalmente y termina resolviendo los problemas como no lo debemos hacer en nuestra historia. Alfredo, ¿tú qué investigaste? ¿Qué visión tienes tú de esa situación? Yo creo que se intentan, hay salidas posibles que no se den el golpe, pero la dinámica de los acontecimientos hace que sea muy tarde y muy impracticable. Yo creo que hacia el final del periodo, y te estoy hablando del 9 de septiembre, la evidencia nos dice que Allende estaba dispuesto a quebrar la Unidad Popular. Estaba dispuesto a llamar a los demócratas cristianos y a darle las garantías a los militares que estaban en el gabinete para que su poder sea efectivo, es decir, le iba a pasar la subsecretaría. Allende es un personaje complejo, ambiguo en muchos sentidos, y que tuvo la particularidad de que siempre respetó el pacto inicial de que todas las decisiones de la Unidad Popular las tenía que tomar por unanimidad los partidos del UP. Y esto se lo pregunta a los partidos del UP. Básicamente les pregunta si puede quebrar la Unidad Popular y le dicen obviamente que no. Y se queda en una especie de congelador. ¿Se lo pregunta explícitamente en alguna reunión en particular? En una reunión del 8 de septiembre. Un sábado. Del sábado 8 al Comité Político de la Unidad Popular. Ya. Les manda a preguntar esta idea, y la famosa idea del plebiscito, que nadie sabe muy bien de qué iba a ser, pero lo más probable es que era una reforma constitucional que le permitía llamar una especie de plebiscito consultivo sobre su permanencia, porque no podía llamar plebiscitos por cualquier cosa, la Constitución no se lo permitía. Pero el mero anuncio del plebiscito podía cambiar en algo el juego. Pero los dados del golpe, que es bastante autónomo, yo encuentro que el golpe de Estado es bastante autónomo en el sentido que es la decisión de los jefes rebeldes de las Fuerzas Armadas y de los que habían sido nombrados por el presidente Allende. La mecánica de ese golpe, ya el día 9 y el día 10 ya está encima y el golpe simplemente va a venir y va a ocurrir. ¿Y por qué tú habrás consultado tus fuentes? ¿Por qué si el presidente Allende tenía la inminencia de un golpe encima y la decisión de hacerlo, por qué no lo adelantó? Por lo pronto alguien duda, ¿por qué dejó pasar el lunes 10? Que a lo mejor era su última posibilidad. Yo creo que uno de los grandes misterios de la historia, lo que reporté yo, los actores políticos del periodo viven la idea del golpe de Estado, a mi juicio, con una suerte de frivolidad. Va a venir el golpe, como que esperaran que el golpe como que se acaba esto, se termina y pasa otra cosa. No tienen la conciencia de la brutalidad que ese golpe va a tener. Yo creo que solo la tiene Allende. Esta es la tradición chilena golpista del año 32 al 73, que son los golpes de Ibáñez, que eran como una especie de bravata, que se acababa todo el mundo se iba para casa, un año después estaban todos de candidatos. Este golpe iba a ser distinto, yo creo que no se dieron cuenta. Allende solamente lo sopesa, pero el resto del sistema político no se da cuenta o actúa con una frivolidad y con una responsabilidad supina con respecto a lo que viene. No, pero también hay que mirarlo en el contexto de decir, bueno, claro, uno puede mirar la historia del 10, la historia del 9, qué es lo que se pudo hacer ahí, pero también se pudo hacer un mes antes y se pudo hacer 2 meses antes y 3 meses antes. O sea que aquí hubieron muchas oportunidades de haber escogido otro camino. Está esta famosa conversación con Elwin junto con el cardenal, donde dice, bueno, o estás aquí o estás acá, bueno, estás con la violencia o estás, digamos, con la paz y con buscar acuerdos, con grupos que estaban totalmente armados para defenderse también en forma armada, porque también hay que considerar que tenían esta otra manera en que creían que podían defenderse por las armas. Entonces, desgraciadamente, todos los anuncios, alertas que tenía el sistema, que tenía la prensa, que tenían las otras instituciones, no funcionaron. Tú dices, nadie se dio cuenta, o solo Allende se dio cuenta de lo que podía venir. Ustedes no lo vivieron como políticos activos, ni como periodistas activos, pero de lo que ustedes perciben de sus grupos de referencia, o políticas,
sobre todo la derecha hoy día, que probablemente muchos de ellos, no todos, apoyaron el golpe, o sea, todos probablemente, pero después la mantención de mucho tiempo de un gobierno dictatorial, ¿tuvieron la percepción de lo que podía ser y por qué defendieron por tanto tiempo algo que era tan evidentemente inaceptable como, objetivamente, como es la violencia? Lo dice hoy día el presidente Piñera, lo ha dicho, bueno, él era opositor, Obvio. de hecho. ¿Por qué se mantuvo? ¿Cómo esa lógica del etos de esa derecha? Bueno, yo creo que hay una parte que tiene que ver con lo que estamos hablando, que tiene que ver con cómo se originó esto, donde la gente llegó a un momento en el cual era un problema de supervivencia, ¿no? Terminas rompiendo las instituciones, rompiendo los caminos pacíficos y terminas en una cosa en la cual son ellos o nosotros, ¿no? Esto es lo que pasa en las crisis, en las guerras civiles, en las situaciones como la de Chile. Entonces, yo creo que eso sucedió. Y lo otro, me parece también que hay muchas personas que o no supieron o no quisieron ver. No quisieron o no supieron ver. Tú tienes una edad mayor a nosotros. ¿Tú cuándo te enteraste que estaba ocurriendo las atrocidades de los derechos humanos? Bueno, la prensa no funcionaba como ahora, pero digamos, había información que se iba diseminando y por eso que empezaron a haber mucho más fuerza a lo largo del tiempo, porque recordemos que esto tiene 17 años, ¿no? Entonces van cambiando los hechos y hay gente que defiende mucho lo que pasó durante el primer tiempo, como el presidente Frey y muchos otros, ¿no? Que dicen, bueno, aquí hay una situación que se produjo producto del enfrentamiento, entonces, que son muy diferentes a lo que sucedió posteriormente sobre personas que no tenían ni cómo defenderse, ni que tampoco era razonable ni justificado ninguna de las cosas que les pasó. Alfredo, vamos a hacer una pausa y volvemos contigo sobre algunos elementos de la Unidad Popular y personajes, sobre todo de la Unidad Popular, que hoy día aparecen en crónicas y que fueron muy claves, a lo mejor justamente para lo que decías tú, para que el presidente Allende se demorara, a juicio de algunos. Tú dices, al final sí tomó la decisión de quebrar, de separarse de los que estaban llevándolo a los sectores más radicalizados y a los que pudieran hacerlo dialogar. ¿Les parece? Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. $50 años, golpe de Estado. De vuelta aquí en Vía Pública, estamos con Alfredo Moreno y Alfredo Sepúlveda, exministro y empresario y periodista y escritor, ocultando justamente distintos aspectos de la Unidad Popular y el quiebre y lo que vino después. Alfredo Moreno, te dejé planteado personajes. Leíamos y compartíamos una crónica sobre personajes tipo Andrés Pascal, un mirista de la cúpula, que dio una crónica de lo que ocurrió esos días muy impresionante. Pero hay otros personajes que también sobrevivieron, como Carlos Altamirano, que es muy interesante, Óscar Guillermo Garretón, que fueron, al menos se describen como fundamentales a una radicalización que terminó, a juicio de incluso mucha gente de la izquierda, complicando más que ayudando al gobierno de Allende. ¿Tú qué percepción tienes? Primero que nada, creo que no son locos. Es decir, la idea de modernidad que presenta la izquierda en ese tiempo y encarnada sobre todo la gente joven como la que era, Altamirano no, pero Garretón y Andrés Pascal Allende en ese tiempo sí. 8, sí. Pero Altamirano se compró todo el cuento, digamos, es que es una manera de hacer funcionar lo que en la izquierda no había funcionado y es una especie de modernidad deseable. Yo creo que Chile siempre ha estado como en búsqueda de esta modernidad, como de salir de nuestro pasado colonial, tenemos como un trauma con eso, y siempre estamos mirando ciertos modelos. Y ese modelo de radicalización de la izquierda era Cuba. Y ese modelo Cuba ejercía una atracción intelectual muy fuerte porque además, por primera vez en la historia de la humanidad, había un modelo latinoamericano que seguir. O sea, eran como nosotros, pese a la distancia, nunca habíamos tenido mayor relación con el Caribe hasta entonces, en nuestra zona, usted lo sabe mejor, Alfredo, pero en nuestra zona de influencia, o lo que nos interesa es más bien el Cono Sur. Pero aquí era una respuesta latinoamericana de modernidad. Y esta idea de acelerar las cosas a través de revoluciones, como se ve, como se decía entonces, es decir, que solucionan la cuestión del poder por la fuerza de las armas, y más encima la Revolución Cubana había mostrado ciertos avances que eran deseables para la izquierda de nuestros países, educación, salud, etcétera, etcétera, hasta el año 70, financiada por la Unión Soviética. Eso pero todavía no se veía la parte más empobrecida, no, más era débil. muy poco.
No se veían los... Pero al contrario, se poco. veía No, como era- un sistema que era extraordinario, que producía extraordinarios deportistas, que tenía una educación y una salud asegurada para todos. La Unión Soviética competía enviando, incluso mandaba, las primeras naves espaciales eran soviéticas antes que los norteamericanos, y los norteamericanos trataban de pillar. Exacto. O sea, se vendía una cosa como que detrás del muro, ¿no? Había una cosa extraordinaria que superaba por mucho lo que había en el mundo occidental Claro, porque la y el mundo misión- libre. Entonces había una lucha enorme entre estas dos cosas. La misión era cómo tú traspasas de mejor manera la riqueza de una clase social, la burguesía, a otra, los trabajadores. Y para esta gente Cuba era la respuesta. Y lo creían sinceramente, e intelectualmente esa idea era casi hegemónica en ese mundo de izquierda joven. Así que ellos van y practican lo que consideran que es moderno y lo que consideran que es bueno para la izquierda y lo que consideran que es el próximo paso para la izquierda chilena. Y era esta vía que se llamaba poder popular. No era exactamente Cuba, tampoco, nunca se llegó, como te digo, a hablar de cuál era el modelo exacto y cuáles iban a ser las Perdón, porque el de características. Allende no era el de Cuba. Más No, no, bien, no. A Cuba, por lo que uno ha leído, o al régimen de Castro, le era molesto la práctica o la forma en que el presidente Allende intentaba hacer su vida socialista en Chile. La encontraban quizás burguesa, quizás moderada. Pero quizás... muy rápidamente nos fuimos acercando. Recordemos que el año 71 crecía la economía, le ponían, digamos, más gastos, más Pero no eran clones. emisión de billetes, pero el año 72 ya teníamos una inflación Sí, no, disparada, desatada, no habían alimentos, no se podían importar cosas porque tampoco habían dólares. O sea, una cosa, el impacto económico de esto fue A brutal lo que me en muy refiero poco es tiempo. Que entiendo que hasta incluso en el discurso final de Fidel Castro en el Estadio Nacional, cuando se despide después de los 2 meses o casi 2 meses que estuvo aquí, hubo una suerte de puya. Como 3 semanas nomás. 3 semanas fue. No fue tanto, sí. 3 semanas. 3 semanas. Una suerte de Igual es harto. fricción entre Fidel Castro y Allende en sus discursos, porque no eran clonados unos con el otro, eran modelos levemente... Pero al menos No en lo que yo encontrados percibo, tampoco, ¿ah? en lo que yo percibo, el objetivo final no era diferente. Lo que a mí me parece que era distinto era el procedimiento. A Fidel Castro le parecía que esto había que aplicar la fuerza y aplicar, digamos, mucho más rápido, que era lo que a él le había tocado vivir y que él había luchado contra Batista y le había ganado en las batallas, tal como tú señalaste al partir. Este era un caso diferente. Y Allende quería explorar esos caminos con todos los problemas que ya mencionamos de pasar por arriba de las instituciones, pero que no llegáramos a la fuerza de las armas, que además en ese momento al principio no la tenía. Entonces, después recordemos que trajo muchos militares al gabinete y todo lo demás. Pero yo creo que, digamos, el modelo de sociedad, Final, el modelo, el claro, sueño. de lo que se buscaba era el mismo. De hecho, por algo invitan a Fidel y Fidel se queda aquí. No sé si son 70 días, si no me equivoco. No, pero- por 3 semanas, son 3 21 días. semanas. 21 Una días, cosa de pero loco. igual- Pero es una visita diplomática muy, Pero una cosa muy larga de inédita, todas ¿no? maneras. Me parece que muy molesta en algún momento para el propio presidente, ¿no? Pero imagínate. Sí, ahí, pero era no- como nadie, el se hermano atrevió, mayor nadie se aquí. atrevió a decirle que se fuera. Eso era un anatema, digamos. De hecho, terminan en unas convivencias como en la dehesa, se van a comer unos asados por ahí, unos eventos medios privados, y al final nadie le dice que se vaya, hubiera sido un despropósito decirle que se vaya, pero sí plantea un problema. En esos discursos del Estadio Nacional lo que hace es casi un duelo retórico de espadachines, porque Fidel Castro pareciera estar alabando el proceso chileno, pero en el fondo está dudando de él, está dudando de que Nunca había de que pasado. solucione, claro, dice una cosa, esto es insólito, primera vez en el mundo en que... Pues Fidel Castro levanta el punto, él dice, si la burguesía va a permitir que vayan y le arrebaten su riqueza, así como así, si la va a llegar... Lo acusó de inocente un poco al presidente Allende. Lo acusa un poco de inocente, sí. Claro. Sí, pero sin decírselo en su cara, digamos. Ahora, Allende estaba muy seguro de la vía chilena al socialismo y en cierta manera hay unos discursos de 21 de mayo de Allende, sobre todo el discurso del 72, no tanto el del 73, pero a mí me llama la atención porque es la única vez que yo encontré que Allende se dirigió a la derecha. Le dijo cuál era el proyecto que tenía para la derecha. No tenía nada. Les decía, la idea era, miren, muchachos, si ustedes tienen 2 opciones. Una, oponerse a esto, pero las leyes de la historia se van a cumplir igual, Exacto. o me acompañan en esto para que no se produzca. O sea, la lo hacen violencia voluntariamente o lo que empujo. siempre acompaña a las revoluciones. Esas son las 2 alternativas que ustedes tienen. Estoy evidentemente parafraseando.
Y luego la cuestión de la derecha nunca fue un tema para Allende, fue más bien la democracia cristiana, porque ahí podía construir los dos tercios. Ahora a mí me llama la atención igual. Que era un partido además enorme en esa época. Sí, era Claro. un partido que Sí, venía de haber sido el partido Bueno, que había ganaba sido partido- todo. el siempre. único partido único que Claro, un gobernaba en partido Chile, de una que fuerza más solo. impresionante. Sí. Pero a mí me llama la atención, fíjate que la Unidad Popular tiene para 1973, por las buenas o por las malas, los 4 objetivos estratégicos cumplidos. Nacionalización del cobre, nacionalización de la banca, fin del latifundio, por las buenas y por las malas, y la famosa área social de la economía, por las malas, con las tomas ilegales de empresas y los resquicios legales. Pero los tiene los 4. Y yo creo que el asunto, el quid político es, bueno, esto cómo sigue, esto se detiene aquí, ¿qué más viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Esa respuesta, ¿No la tenían resuelta? ¿No la tenían prevista? yo no lo he reporteado, no. No hay una idea de qué va a ocurrir del 73 al 76. Y Luis Corbalán hace unas declaraciones medias locas por ahí señalando de que tienen que ganar las próximas elecciones, pero no hay más que eso. Pero más bien Luis Es una Corbalán, por lo que situación bien de entiendo, en un supervivencia. libro que hace, no recuerdo con quién, un libro de entrevista me parece, Luis Corbalán dice algo así como pone en duda de manera irónica en que no se preocupe, no vamos a perder la próxima elección, como dudando en que va a haber una elección con posibilidad de alternancia en el poder, que es una forma que muchos leen como se está adelantando a que la Ya no democracia ganan llega más. hasta aquí. ¿Tú tienes algo? No, pero a ver, o sea, en general la idea era que la ganaban porque si conseguían ellos hacer que el proceso fuera exitoso, tenían conseguida la siguiente elección. Y ese proceso exitoso era una manera marxista de hacer las cosas. Es decir, esto tú lo ves, por ejemplo, en el tratamiento de la economía, el tratamiento de las fijaciones de precios y el mercado negro no lo arreglan liberando los precios, porque eso es un anatema. Lo arreglan interviniendo en las cadenas de producción. Y eso iba a traer la fidelidad al pueblo, Pero- etcétera, etcétera. Entonces había esta idea de que la ideología primaba por sobre la práctica también. Claro, y eso desgraciadamente en el mundo ha mostrado que eso no funciona. Es decir, una vez que tú tomas el control de todas estas cosas, suponiendo que tú desde un poder central puedes hacer todo, tú pasas a tener un poder donde la democracia no puede funcionar. O sea, si tú tienes el poder total, si tú controlas a todos los ciudadanos, si tú decides con una tarjeta, como llegamos a tener, ¿no es cierto?, quién es la persona que puede recibir una caja de alimentos todos los días, si tú decides quién puede trabajar en un lugar. Bueno, por eso que mucha gente después, con el tiempo, vino la renovación que en parte fue de las personas que se fueron a vivir a Europa Oriental, que se fueron a vivir a Se da muy Rusia. pronto, además, la Revolución Socialista. Que vivieron la propia Cuba, por supuesto, que todos hemos visto el empobrecimiento que ha tenido. Entonces, todas esas personas se fueron también desilusionando de que sus ideas que en este mundo, llamémosle teórico, en la práctica no habían funcionado. No es que no funcionaron en Chile, no funcionaron en Cuba, no funcionaron en la Unión Soviética, no funcionaron en Alemania, no han funcionado en Corea del Norte, no han funcionado en ninguna parte donde se han aplicado. Y por eso finalmente, pero muchos años después, esto se desploma. Y se desploma en sí misma, digamos. Tú sabes qué testimonio es muy interesante que lo viviste, que nos interesa que compartas, es el de la juventud en esa época, más allá de lo que vivías en tu colegio. Tu juventud, pero en función de, no necesariamente de la vida diaria, sino que en función de estos barbudos castristas cubanos que eran un faro para muchos eran unos verdaderos héroes del momento, eran unos superhéroes del momento para muchos, no Así serían es. para todos. ¿Cómo se vivía en la juventud? Bueno, yo creo que tiene algún parangón con la época actual, digamos. O sea, era una juventud que sentíamos que podíamos hacer de todo, algunos con ideas de izquierda, siguiendo estos barbudos, como dices tú, algunos se iban a la selva, otros hacían, pero habían otros que también decían, bueno, esto tenemos que defenderlo, pero lo defendemos nosotros, y éramos niños de colegio, y sentíamos que nosotros sabíamos lo que había que hacer. Pero de los que dudaban de esos héroes, de esa maravilla, de estos jóvenes barbudos que lograron el sueño de la Sierra Maestra, los que se oponían en función de qué, de una ideología, porque eran muy niños muchos. ¿Con qué ideas te podías suponer a eso que era, no sé, el heredero del triunfo de sacar a Estados Unidos de Vietnam,
de Woodstock, de las libertades. Claro, efectivamente. O sea, había una historia que también, igual que lo del Partido Socialista, que viene de atrás, hay una historia. Yo les recordaba a ustedes antes de empezar el programa, cuando en el intermedio, años antes, cuando yo estaba en el curso que tú estuviste para el golpe, no sé, en el kinder, murió Kennedy. Cuando murió Kennedy, todos llorábamos en los pasillos. Era el mundo libre, que además había estado muy riesgoso lo que le había pasado cuando estuvieron los misiles en Cuba. Eso era lo que vivíamos cuando éramos niños chicos. Entonces, aquí había una confrontación enorme entre estas dos maneras de mirar el mundo, que provenían desde el final de la Segunda Guerra y que se habían dividido el mundo y que competían en todos los lugares y que pretendían mostrar que ambos dos que eran el mejor sistema para el mundo y que tenía que ser uno u otro. Bueno, y nosotros estábamos en medio de ese vendaval. Entonces, por supuesto que existían las ideas que eran contrarias a este socialismo, que era esta sociedad que, bueno, con los años terminó triunfando y el otro terminó cayéndose, pero que en ese momento era muy dudoso lo que iba a suceder. Y esto de Cuba y después de Chile era como que ese sistema entraba en este ámbito que era totalmente del mundo norteamericano, digamos. El personaje Salvador Allende, propiamente, me imagino que lo tuviste que estudiar muchísimo por distintos lados. ¿Cómo llegas tú a la conclusión de que él decide hacer lo que decide hacer? Le ofrecieron desde salir a casas de seguridad, lo decía Pascal Allende en su crónica, a casas de seguridad del MIR, ofertas para salir de Chile, pero él quiso morir allí, él quiso morir y en el Palacio de la Moneda. ¿Te calza con el personaje que estudiaste en 3 años? Mi tesis sobre Allende es que es un personaje muy complejo, lleno de ambigüedades, momentos oscuros y momentos claros, y creo que enfrentado a la muerte, y no es una muerte cualquiera, es una muerte con cohetes cayéndole encima, es una muerte que lo están agarrando a metralletazos, o sea, no es la muerte de un político normal. O sea, puesto a escoger, escoge la vieja democracia representativa que había de alguna manera aborrecido, la democracia burguesa, entre lo que viene y en lo que él se había formado, termina escogiendo lo que él se había formado, pero ya es muy tarde. Si tú te fijas en el último discurso de él, no hay alusión alguna, cero, al marxismo, a la izquierda, a la Unidad Popular o al Partido Socialista, porque estaba peleado hasta las patadas. El discurso del propio 73. El discurso del último discurso, cuando se está despidiendo. Claro. Pueblo, trabajadores, constitución. Son los tres ejes del discurso. Es como si... Me da la impresión que es como una cosa media trágica, dramática, de querer volver atrás, pero no poder hacerlo. Bueno, hay varios que comentan que hablaron con él en los días anteriores y que les daba la impresión de que él ya tenía esta decisión tomada, digamos, de que si había una cosa como esta, él no sabía que le iba a costar la vida. Yo no sé si eso son efectivas o son interpretaciones. Bueno, las señales son ambiguas porque si tú estudias el 11 en la mañana, digamos, él está tratando de negociar. Él mandó emisarios, cruzan hacia el Ministerio de Defensa, o sea, no tiene como la idea de la muerte como la cuestión inevitable. Es después del suicidio de su amigo, de Augusto Olivares, y del bombardeo de La Moneda, y de que se entera que han bombardeado Tomás Moro, cuando decide ya... lo que pasa, aquí tenemos que rendirnos, esto ya no va más, y toma la decisión que toma cuando todo el mundo baja. Es un misterio probablemente. Pero, pero podría haberse rendido, podría haber aceptado salir, en fin, esa rendición no estaba dentro de su... No estaba dentro y lo dejaría, sería un presidente de izquierda latinoamericano más depuesto. Y yo creo que él se negó a eso. Eso es lo que digo, que él toma esa decisión. Claro. ¿Cuánto de eso construye el mito heroico de Salvador Allende? Y no en Chile, ni en Latinoamérica, en el mundo. ¿Cuánto de las decisiones de ese día y de esa construcción que él hace de sí mismo como su personaje histórico, Alfredo? No, en el mundo me parece que, o sea, es un bombardeo del Palacio Presidencial, un presidente legítimamente electo y que termina ese día muerto, digamos, por mano
Al principio se piensa que por mano ajena, después se dice que por mano propia, digamos. Además, el experimento chileno era mirado con mucha atención en Europa, sobre todo porque también se jugaba aquí de alguna manera una especie de destino de la izquierda europea. La izquierda europea entonces todavía no existe la socialdemocracia ni el eurocomunismo. Todavía las izquierdas europeas se dudan entre ser revolucionarias o no, en el caso de Europa soviética o no, digamos. Entonces, la clausura del experimento chileno es un impacto brutal en el mundo, y por eso se mira con trazo grueso, digamos, porque está lejos, y es inevitable que sea así, pero tiene esta pátina de heroicidad que yo, por lo menos yo no se la niego, ¿eh? O sea, a mí me parece que hay bastante de eso en el acto final. Alfredo, por último mencionaste algo que hay ciertos flachazos de lo de hoy que te llevan al pasado. Me gustaría que pudieras profundizar brevemente en eso y también en lecciones, y si Chile logra sacar lecciones de eso o sencillamente volvemos y repetimos a la trifulca que llevó versus a sacar lecciones constructivas a 50 años. Mira, yo te escuché en la mañana en comentarios en la radio que tu hijo o hija, no sé, chiquita, hablabas con ella de las instituciones, Sí. de lo que significaba cada cosa, y con ella le preguntabas si tal o cual, digamos, tenían sentido y por qué tenían Cuidar sentido, instituciones. para qué servían. Y hablando así, grosso modo, no de un ministerio en particular o de una institución en particular, sino que la institucionalidad que tenemos es para que podamos vivir en paz, resolver nuestros problemas, decidir qué caminos queremos recorrer, cómo nos entendemos unos con otros. Y tal como hemos visto en esta conversación que hemos tenido, esto no pasó de un día para otro. Esto pasó a lo largo de un tiempo en el cual fuimos resquebrajando las instituciones, la forma en que nos tratábamos, la manera de mirar si acaso las personas son personas que tienen otras ideas o son personas con las cuales no puedo convivir. Cuando eso se empieza a quebrar, es la base del sistema la que deja de funcionar. A mí me toca, por cosa personal, digamos, estar, por ejemplo, en el tema de la macrozona sur. Y siempre me preguntan por los grupos violentos. Yo digo, mire, es que los grupos violentos al final son personas que creen que son superiores a los demás. Son personas que piensan que sus ideas son tan superiores, de hecho, que si las otras personas no aceptan sus ideas, hay que someterlos por las armas, por la violencia. Y mira tú todas las cosas que han pasado en Chile producto de la violencia cuando uno cree que tiene esa superioridad. Entonces, el camino de la violencia, el camino de decir, bueno, no, yo soy el que tengo razón, los otros no tienen ninguna razón. Además que, entre paréntesis, eso nunca es cierto. Nunca es cierto que uno entiende un problema con todas sus particularidades, con todas las visiones, mientras no tiene la visión de todas las personas que están involucradas en esto. Siempre hay algo en que uno tiene que escuchar a otras personas para conocer toda la realidad. Probablemente en tu profesión de periodista esto lo ves todos los días, de que hay matices, hay cosas. Bueno, y la sociedad y vivir en comunidad requiere eso, requiere hacer eso, y eso requiere un esfuerzo muy importante, ¿no? ¿Y hemos aprendido algo de esa lección, de la lección del quiebre de los 70? Yo creo que el 15 de noviembre de 2019 fue una manifestación de que hemos aprendido. O sea, si tú comparas 1973, tiene un problema de base, que es que ningún sector político, la derecha tampoco, quería la democracia que existía. Todos querían algo distinto. No, todos consideraban que esa democracia era una democracia fallida por anga o por manga. La izquierda, la democracia cristiana, y la derecha. Cuando tú vives en ese ambiente en que la democracia que te rodea, digamos, la consideras que es una cuestión De poco valor. que tiene poco valor, bueno, Desechable. viene la crisis política, vienen las salidas como los golpes de Estado, y viene esta idea de que no tienes que preservar a la democracia como un valor superior, y por lo tanto no estás dispuesto a ceder, no estás dispuesto a entregar, no estás dispuesto a sentarte a conversar y a decir, bueno, yo para salvar esto estoy dispuesto a entregar esto. Eso en el 73 nadie lo quiso hacer. Yo creo que esa es la Buen gran... punto. Y la noche del 15 de noviembre se notó que efectivamente ante el riesgo la decisión fue totalmente... La gente no quiso volver atrás. Exactamente. Alfredo Moreno y Alfredo Sepúlveda, muchísimas gracias por venir a compartir Gracias. ideas, Gracias a ti, testimonios y miradas sobre lo que ocurrió entonces y algo de lo que ocurre hoy día también. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.
50 años. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: marejadas anormales, alerta temprana preventiva para el borde costero y Juan Fernández. ¿Me cree que el fin de semana se anuncia un frente nuevamente? Así que ahí está, más detalles en 24horas.cl. Vamos a revisar el tiempo, el termómetro, los termómetros. En este momento señalan que en esta región metropolitana hay 7 grados con 6 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, en esta región capital, tendremos cielo despejado mañana martes con 22 grados de máxima probable y el miércoles tiende a parcial con 18 grados de máxima probable. Revisemos qué ocurre en otras 2 regiones de nuestro país. En Calama, región de Antofagasta. En Calama habrá mañana cielo despejado de 25 grados de máxima probable, en tanto Temuco, en la región de la Araucanía, el cielo estará nublado y la máxima probable será de 12 grados. Bueno, y un día como hoy, en 2009, el guitarrista y compositor Noel Gallagher anunció que dejaba Oasis, debido a las imposibilidades de continuar trabajando con su hermano menor, Liam, cantante del grupo. La relación estaba tan deteriorada que los músicos solo se encontraban en el escenario durante las fechas finales de la gira para el disco Dig Out Your Soul. El abrupto retiro del guitarrista derivó en el fin de la banda más exitosa del Britpop. Desde entonces ambos se embarcaron en carreras como solistas, proyectos paralelos. Pero de todas maneras el aporte de Oasis y de los hermanos Gallagher a la música van a quedar para siempre. Y se escucha cada cierto tiempo, no sé hasta qué punto tiene asidero, la posibilidad de que se reúnan. Mire usted, son fanáticos del City, del Manchester City. Y entonces cuando ganaron la Champions dijeron que bueno, eso meritaba unirse. Yo no sé si era rumor, si era mito, o a lo mejor algo de realidad, pero probablemente para los grandes seguidores sueñen con que algún día se reúnan estos hermanos en Oasis. Con Oasis nos despedimos de Vía Pública. Que tengan muy buenas noches. Gracias.